En 5, 4, 3, 2, 1. Ahora comienza Hágase la Luz. ...29 de agosto, a puertas de pasar, no, ese no es tema para nosotros, pero sigamos nomás. Un nuevo capítulo de Hágase la Luz, acá por TX Plus, con un gran invitado que vamos a tener. ¿Cómo está Sebastián Campos para partir esta tarde acá en Hágase la Luz? Todo muy bien aquí, Danilo, terminando agosto ya, empezando septiembre, el mes de la pacha, como dicen acá. Se viene, ¿no es cierto? Asaditos veganos, vegetales, de todo. Y carnívoros también. Por supuesto. Haciendo la hora para celebrar nuestras fiestas patrias. Vamos a conversar, vamos a traer aquí a Mauricio Utreras, de Roda, Vaya Steel, una empresa que se dedica a hartas cosas, pero unos pilares de eficiencia energética. Vamos a conversar sobre eficiencia energética y queremos partir este programa con algunas, obviamente, nuestras reflexiones particulares. Y por ejemplo, hoy día, algo que le vamos a preguntar a Mauricio, yo en particular veo que no está mal, pero le hemos dado quizás mayor énfasis al cambio de la matriz, a tener un sistema sostenible, renovable, etcétera, etcétera. Pero hay un punto en que no le hemos dado mucha cabida ni mucho espacio, que es el valor de la eficiencia energética como tal, dentro de este concierto, este camino a la sostenibilidad. Este famoso cliché de que el kilowatt hora más barato es el que no se gasta, está muy bien dicho, porque independiente de la tecnología de donde venga ese kilowatt hora, si yo dejo de consumir, necesito una planta menos, necesito menor generación, por lo tanto estoy de alguna manera haciendo no solamente mejor uso de los recursos naturales que hoy día tenemos, sino también de mis recursos propios y básicamente por lo que vamos a consumir y vamos a pagar a fin de mes. Tenemos que tomar el toro por la asta, en este caso la eficiencia energética, y quizás complementar los documentos, iniciativas legales y reglamentos que hoy día existen por una entrada más agresiva. ¿Qué opinas tú, Sebastián Campos? 100% de acuerdo, ¿cierto? Yo creo que hay que tomar medidas ya, ¿no es cierto? El mundo, de alguna forma, como tú decías, los recursos naturales los agotamos, ¿no es cierto? Hace pocas semanas ya consumimos la cantidad de recursos del mundo, en menos de que se terminara, ¿no es cierto?, la mitad del año. Y eso es súper importante tomarlo en conciencia, y ahí es un llamado generalizado, ¿no es cierto? Como demanda, nosotros tenemos que hacer algo, tenemos que ser demanda más activa, tenemos que tomar conciencia de nuestros recursos, tenemos que subirnos a la bicicleta si podemos, tenemos que priorizar el transporte público si es que podemos, ¿no es cierto? Bajémonos del auto que contamina, etcétera, ¿no es cierto? Como decía Danilo, el mejor kilowatt hora, a lo mejor es el mejor kilowatt hora no consumido, a veces no es tan atractivo, porque efectivamente, ¿no es cierto?, no vamos a generalizar, pero efectivamente si uno no gana, hay mucha gente que no gana plata con eso, ¿cierto? Pero efectivamente eso está limpiando el mundo. Así que hay que llamar, ¿no es cierto?, a la eficiencia energética y ser muy consciente de las cosas que consumimos día a día. Y bueno, vámonos con un temita, ¿cierto? Antes de irnos al tema, y vámonos con un tema del último disco de los Black Keys. Nos vamos con For the Love of Money. Vigente al caso. Así que volvemos unos minutos aquí por Texas. Black Keys, nos vemos. Anything for a taste
Y ya estamos de regreso después de esta tremenda canción en Hágase la Luz y estamos con el invitado del día de hoy, don Mauricio Utreras. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido aquí a Hágase la Luz. ¿Qué tal, Sebastián, Danilo? Un gusto saludarlos. Oye, qué bueno tenerte acá, Todo muy Mauro, bien por acá. para conversar de ciertas cosas que están pasando. Hace tiempo que también, no es que se lo digamos a todos los invitados, de verdad, estábamos analizando conversar contigo, porque se están tejiendo cosas bastante importantes en eficiencia energética, y tú como experto, no solamente, o sea, por tu desarrollo profesional en general, pero también por dónde estás desempeñándote hoy día, yo creo que tienes hartas noticias que contarnos en esa materia para que todos aquellos que estén ahí tienen que estar más atentos. Les vamos a dar algunas luces de qué es lo que se está tejiendo en estas cositas. Perfecto, sin ninguna duda. Así que antes de partir con esta conversación, obviamente les vamos a presentar a todos nuestros audio escuchas quién es Mauricio Utreras. Y Mauricio, tú eres ingeniero civil mecánico de la Universidad de Concepción, máster en Derecho Energético Internacional de la Universidad Técnica de Berlín y magíster de Economía Energética de la Universidad Federico Santa María. Fue en la comisión donde nos conocimos nosotros, fuiste el jefe del Departamento de Información Estadística de esa organización, donde lideraste unas cuestiones que también vamos a conversar después, como energía abierta, energía maps, benzina en línea y otras tantas por ahí. Y en el 2017 fuiste seleccionado como uno de los 100 futuros líderes del sector energético a nivel mundial por el World Energy Council, la WEC. Actualmente eres socio y gerente de desarrollo y nuevos negocios de Roda Energía Valle Abastible, consultor del BID en temática de sustentabilidad energética y académico de sistemas de gestión de energéticos de la Universidad de Santiago. Así que después de ese tremendo currículum, nuevamente bienvenido Mauricio Utreras a conversar con nosotros en Hágase la Luz. Gracias, no. Oye, tremenda presentación que me hicieron, ¿eh? Lo del Future Engineer era de joven, ahora ya no, ya fue. Era una promesa, era una promesa. Ahora el... Joven promesa. Joven promesa. Vamos. Está bien. Oye, después vamos al tiro a la conversa porque aquí se nos hacen siempre súper corto, ¿no es cierto, Mauro? Oye, y bueno, entremos directo al grano. Siempre hablamos nosotros que para la descarbonización de la matriz básicamente hay tres pilares, ¿cierto? La energía renovable, ¿cierto? Que es fundamental, la electrificación de los consumos y la eficiencia energética, ¿no es cierto? Y parece ser siempre, ¿no es cierto?, que este último punto hablamos mucho menos, ¿no es cierto?, que los anteriores, como está mucho el foco, ¿no es cierto?, en energía renovable, electrificación y la eficiencia energética, a veces uno lo deja de lado. Entonces, hablemos de eficiencia. Y en ese sentido, ¿no es cierto?, desde el punto de vista un poco más de políticas públicas, ¿cuál es el estado de avance de estas iniciativas público-privadas en esta materia? Vamos entrando un poquito en materia en ese sentido. Perfecto, mira, la idea es como abrir un poquito más el espectro del tema eléctrico y hablar un poquito sobre eficiencia energética y cuál es su objetivo y cuáles son las metas que tiene. Todos sabemos que Chile tiene una meta de descarbonización de aquí al 2050, ¿no es cierto? De carbono neutralidad, que básicamente no es dejar de generar cero emisiones, sino que de generar las emisiones que la atmósfera pueda absorber naturalmente. Entonces, para eso hay distintas medidas. Una de estas es la eficiencia energética. Según las estimaciones que hay, cerca del 35% de la reducción de esas emisiones para alcanzar esa carbono neutralidad van a venir de la eficiencia energética. ¿Por qué? Porque como dato, el 78% de las emisiones que producimos son en base a la utilización de energéticos. Y estos energéticos se utilizan por generación de electricidad, obviamente, en la industria, carbón, gas, petróleo, el transporte, que se lleva una gran parte de esta tajada, y la otra gran bloque está en industria, minería, comercio y residencial. Entonces, en esos tres bloques están estas medidas. Y con el proceso de transición energética, carbono neutralidad, con el cierre de las centrales a carbón, que son cerca de son 28, estamos en un proceso del 2040, se estima que va a ser un aporte del 30% de esas emisiones, reducción de emisiones. Entonces, la eficiencia energética viene a cumplir un gran objetivo en este tema, y más aún porque es un poco más complejo desde el punto de vista de la diversidad de los usos que tiene. Cuando hablamos de eficiencia energética estamos hablando de electricidad, combustibles, procesos térmicos, transporte. Entonces también se hace muy interesante en esa etapa. Nosotros desde el trabajo de
de Roda Energía siempre hablamos, y es bien motivante para nosotros traer equipos nuevos. Somos 30 profesionales con diversas multidisciplinarios, en donde tenemos ingenieros eléctricos, mecánicos, físicos, químicos, industriales, y hasta una profesora trabaja con nosotros, porque cada vez que entramos en la industria, la problemática o el desafío de reducir consumo energético son distintos. Puede ser térmico, como les decía, nosotros hemos implementado soluciones de electromovilidad, renovables para autoconsumo, cambio de caldera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso hace que sea mucho más amplio y por lo general no tan visible como pueden ser algunas cosas más concretas como las energías renovables en algún caso. Y en ese sentido... Perdón. O sea, me metí por los palos, dale. No, no. Vale, no, no, y a ahondar un poquito más con la pregunta, porque, claro, uno empieza a hablar de eficiencia, ¿cierto? ¿Cómo ves tú a la industria privada en ese sentido? ¿Está motivada? ¿Tiene ciertos lineamientos? ¿Cuál es su rol? ¿Cómo lo ves en ese sentido actualmente? Mira, cada vez se está generando un poquito más de conciencia sobre el tema. Si vemos los números macro, la intensidad energética del país ha ido bajando. Nosotros somos un país energointensivo básicamente porque todo lo que producimos, nuestras materias primas, son en base al consumo alto de energía, la minería, la gran industria, la pesca, ¿no es cierto? Entonces, cada vez había un consenso en que deben ser más eficientes, no solamente por un tema de eficiencia y de emisiones, sino que también por un tema de costo. Nosotros vemos empresas que su energético puede llegar hasta el 23%. Estamos hablando de electricidad, gas, combustible, etc. Entonces, cada vez más conciencia, y ahora con esta nueva ley de eficiencia energética, llamada, además de la conciencia, también empieza a haber una obligatoriedad por parte de los grandes consumidores, que estamos hablando que en un nicho muy acotado, de cerca de 1000 empresas, se puede concentrar casi el 40% del consumo de energía del país. Entonces es súper relevante esa concientización y esta obligatoriedad que, bueno, más adelante vamos a hablar en qué consiste esta ley, pero es bien importante poder seguir avanzando en ello. Mira, nada que ver, o sí que ver, pero yo hace poquito aquí en la casa instalamos paneles. Choro. Y tengo una app que lo monitoreo a cada rato, pero lo principal de ese monitoreo es que puedo monitorear mi consumo. Y descubrí que tengo pegado 150 watts pegadísimos, que ya les puse plata, ya sé, y no sé dónde están. Entonces tengo que cachar dónde estoy botando plata acá dentro de una casa. Y ahí entramos en el cliché de que lo que no se puede, lo que no se mide no se mejora. Y el kilowatt hora que no se gasta es el más barato de todo. Son grandes clichés de la medición y de la eficiencia energética. Cliché puede parecer peyorativo, pero no, son verdades de la... y en ese punto, que era lo que quería comentar delante, tuvimos a Ignacio Santeliz hace algunos capítulos acá. De hecho, lo hemos tenido 2 veces. Y en primera, cuando era director del programa de eficiencia energética, de la Agencia Chilena de Eficiencia Energética, nos dijo, medio en broma, medio en serio, en una conversación o en actos con Santana, de que Santana inauguraba un par de paneles arriba de un hospital y se llevaba todas las fotos y los cortes de cinta, pero él había hecho un proyecto muy grande de eficiencia energética y no salía ni en las cómicas. Entonces ahí es como... ¿por qué tiene este impacto o este poco impacto mediático la eficiencia? Si es que tenemos nosotros esa conciencia de lo que se puede lograr, tanto a nivel domiciliario como a nivel industrial, con estos ahorros, con quizá esa profesora que tú tienes ahí también nos ayuda un poco a entender cómo se acercan y cómo dan ese mensaje. Exactamente, mira, yo hace un tiempo escribí una nota en unas revistas sobre la eficiencia energética como la energía silenciosa. Históricamente la energía veía, básicamente, siendo que también en nuestra misma historia siempre hemos considerado en todos los proyectos de ley o en las políticas energéticas, siempre sale la eficiencia energética como la primera bandera de lucha, porque es la más barata, obviamente, la que no se consume, la que no genera emisiones, no tiene impactos locales, obviamente, porque no producimos y nos permite ser más competitivos como país. Pero creo que también tiene que ver con un tema histórico. Fue una decisión también país de hace muchos años. El 2011, yo me acuerdo, cuando estaba empezando a trabajar, se hablaba de la eficiencia energética y la energía renovable. Las energías renovables partieron en Chile con una ley, la del 2010, y después fue aumentando el 2013 con el 2025, y ahora ya estamos hablando de un 60% al 2030, ¿no es cierto? Como meta y objetivo. Pero la eficiencia energética fue por otro carril.
no fue por la regulación, no fue una normativa, solamente recién en el 2021 tenemos una ley de eficiencia energética y en todo ese proceso la fuimos dejando como una forma de cofinanciamiento, apoyo a la industria, motivación, cultura, muchas y grandes campañas históricas que hemos visto en la televisión de apaga la luz, los consumos vampiros, pero nunca le dimos realmente la posición o el puesto desde el punto de vista regulatorio para que fuera tomada en cuenta por la gran industria. Si uno ve, por ejemplo, incluso en la minería, la política minera de aquí al 2050 tiene dos metas desde el punto de vista de la sustentabilidad. La energía renovable, que cerca del 45-50% de energía de contratos con energía renovable, y solo habla de implementar sistemas de gestión de energía o eficiencia energética al 2050, con el 100% de la minera. Entonces, es un llamado también a que creemos que, por lo mismo yo creo, el Ignacio ahí su lucha constante de que la eficiencia energética fuera más relevante, creo que es importante cada vez más que las empresas se concienticen, los usuarios ya están concientizados, obviamente la gente ya lleva 10 años de estas campañas, pero necesitamos, obviamente, y esta ley y la implementación efectiva de esta ley yo creo que nos va a dar un gran salto para que las empresas empiecen a tomarlo en consideración y prioricen la eficiencia energética como un valor de competitividad y de emisiones. Algunas empresas, a mí me pasa, tengo distintos casos, nosotros entramos en una organización, una industria, y lo que primero hacemos es una auditoría energética. Entonces vemos dónde están tus dones, generamos una línea base y después hacemos lo que se llama una curva de conservación de la energía. ¿Qué significa esto? Son medidas de reducción de energía versus el precio, ¿ya? Y estas medidas pueden ser asociadas a reducción de emisiones, porque algunas empresas, su objetivo, como son internacionales, es reducir emisiones para lograr la carbono neutralidad. Nos dicen, bueno, nosotros vamos a priorizar las medidas que nos generen mayor ahorro de emisiones, indiferente. Otras nos dicen, bueno, yo lo que necesito es reducir costos, así que me voy por las que sean más costo efectivas, y otras por las que me puedan reducir más energía o ser más eficiente, pero sean un poquito más caras, no importa. Entran los paneles, entran otras medidas de la electromovilidad y otras medidas que nosotros vamos mirando. Así que creo que es paso a paso, creo que la aposta que dejó ahí también el Ignacio en su momento es una constante y una lucha, y nosotros apostamos fuerte a hacer bien catete, bien, y vamos a hablar un poquito después del detalle de todavía que falta que la ley pueda cuajar y que las empresas sean conscientes de cumplir esta ley de eficiencia energética y que ya lleva 2 años y todavía no se sabe mucho, ¿eh? Todavía no se sabe, siendo que lleva 2 años ya legalmente implementada. Oye, yo creo que entremos un poquito en eso, porque ya que se sabe poco, hablemos un poco de la ley, ¿no es cierto? Un poco, bueno, tenemos ley de eficiencia energética, tenemos un reglamento sobre gestión de energética, tenemos un hito importante ahora que se está desarrollando, que es la implementación de los sistemas de gestión de energía en los grandes consumidores. Entonces ahí, si nos puede hacer un breve resumen, ¿no es cierto?, de cuáles son los principales contenidos de la ley y del proceso que estamos llevando a cabo en estos momentos en nuestro país. Perfecto, mira, la ley fue promulgada en enero del 2021. Ya llevamos casi 2 años de esta ley. Lamentablemente esa ley, que duró una tramitación de 2 años, más toda la lucha histórica recién en agosto del 2022 tuvimos el reglamento de grandes consumidores con capacidad de gestión de energía. O sea, que activaba la ley. Era una ley sin dientes, como decimos nosotros, hasta que no existiera el reglamento. ¿Qué busca esta ley? Básicamente tiene 2 grandes objetivos. Uno, la primera promesa es reducir la intensidad energética del país de aquí al año 2030 en un 10%. ¿Qué significa la intensidad? Que la cantidad de energía que consumimos versus el PIB que producimos. O sea, que seamos más eficientes desde el punto de vista, vendamos más productos o servicios con la menor cantidad de energía posible, ¿no es cierto? ¿Y eso qué nos va a generar? Se estima que al 2030 cerca de un ahorro económico para el país de 15.200 millones de dólares, un monto menor, asociado al PIB, 28,6 millones de toneladas de CO2 que se pueden dejar de emitir. Entonces, el objetivo, la meta que tiene la ley es bastante grande. ¿Cómo lo quiere lograr esta ley? Con 3 grandes medidas. Uno, gestión energética para los grandes clientes. Que los grandes clientes, los grandes consumidores que concentran en gran volumen el consumo energético, se hagan conscientes y se hagan parte y gestionen continuamente en el tiempo de aquí hacia adelante su consumo energético para ser más eficiente. Segundo, una área que tiene que ver con la vivienda. Actualmente la ley mandata a
certificación de la calificación de las viviendas nuevas. O sea que antes ustedes han visto los etiquetados de los refrigeradores, de los televisores, etcétera. Bueno, las casas deben estar etiquetadas para que los usuarios sepamos, antes de tener la recepción municipal, cuánto consumen. Pueden ser casas iguales, pero la orientación, si tiene o no tiene termopanel, qué tipo de calefacción utiliza, cuáles son las aislaciones, afecta mucho la historia de vida de la casa en su consumo y los costos para los usuarios. Esa es otra medida importante. Y la tercera está asociado al estándar mínimo de los vehículos. ¿Qué obliga esto en la ley? Es que al igual que, ¿se acuerdan años atrás, en 2010, 11, cuando empezó el tema de la ampolleta incandescente y que teníamos que y se generó el estándar mínimo y después no las vimos más? No existen, ahora uno No. solo ve ampolletas eficientes. Bueno, eso mismo tiene que pasar con los vehículos, en donde los importadores y la ley obviamente va a definir cuál es el estándar mínimo de consumo de los vehículos. Y sobre ese estándar mínimo, esos vehículos no van a poder ingresar a comercializarse en Chile. O sea, no van a poder llegar a estos autos ineficientes. Solo vamos a poder ver autos eficientes. Entonces, son los tres grandes bloques de la ley. Y cuando uno le hace el zoom al tema de la gestión de consumidores grandes, lo que dice la ley es que básicamente todas las empresas que tengan 1 millón de UF de ventas el último año calendario según el Servicio de Impuestos Internos y tengan por lo menos 200 trabajadores, deben por obligación reportar sus consumos energéticos, sus usos y su intensidad energética año a año al Ministerio de Energía y a la Superintendencia de Electricidad y Combustible. ¿De cuántas empresas estamos hablando? 1.266 aproximadamente. ¿Cuándo partió esto? Esto partió en septiembre del 2022 con el primer proceso y ahora ya vamos en el segundo proceso que partió en enero del 2023, perdón, hasta mayo de este año. ¿Cuántas han reportado? Siendo bien sincero, en el primer proceso, 166 solo reportó 1/3 de esas empresas obligadas. Y en el segundo proceso que estamos viviendo ahora, reportó el otro tercio. O sea, nos falta 1/3, cerca de 4 empresas que todavía no se dan por aludidas, no reportan, no han dicho. Y eso que tanto la superintendencia como el ministerio lo han notificado. Ellos saben que hay un riesgo de multa, no solamente de una nota desde el punto de vista comunicacional, sino que pueden llegar las multas, según la ley, hasta los 300 millones de pesos por no reportar. ¿Qué deja de activar que no reportes? Entregada esta información, según el Balance Nacional de Energía al Ministerio de Energía, el Ministerio genera una resolución en donde dice cuáles son las empresas que consumen sobre 50 teracalorías anuales en el país, y ellas están obligadas en 12 meses a implementar un sistema de gestión de energía basado en la norma ISO 50001. O sea, en el primer proceso se les mandató a 151 empresas que están ahora, principalmente grandes industrias mineras, industria pesquera, infraestructura, papelera, etc. Y en este segundo proceso llegamos a 297 empresas. O sea, 297 empresas ahora, en estos momentos, tienen que estar implementando su sistema de gestión de energía y entregarle en un año más al Ministerio de Energía esta certificación o esta implementación de que estás implementando correctamente, valga la redundancia, un sistema de gestión de energía basado en la ISO 50001, que después podemos detallar en qué se trata. Eso es lo que busca a grueso modo la ley dentro del punto de vista objetivo ya macro y puntuales con las empresas. Vamos a hacer algo nuevo, vamos a hacer un cliffhanger. Te voy a dejar una pregunta, pero la contestamos después de la canción. ¿Y qué pasa con nosotros los clientes de comunes y corrientes? ¿Qué plan gubernamental o qué podemos hacer nosotros en materia de eficiencia energética interna? Desde medidor inteligente para adelante. Es una pregunta un poco... y lo segundo, que nos cuentes de cómo funciona la ISO. Pero antes de pasar al segundo bloque, te pasamos los controles de la radio para que nos dejes con una canción, nos cuentes por qué, cuál es el tema con el cual vamos a hacer la pausa en esta tarde de día martes. Bueno, desde el punto de vista musical, bueno, yo soy de la octava región, así que no puedo evitar el haber escuchado mucho rock chileno. En mi tiempo de la universidad y estudiando, cuando empecé en este mundo de la energía, en los pastos de la Universidad de Concepción se escuchaba en vivo a los Bunkers y a los Petinelli. Y cómo no recordar una vez que estaba ahí, Álvaro Enríquez hizo un mensaje, porque él estudió en la Universidad de Concepción, pero lo echaron. Lo echaron porque entonces no...
gritó, dijo, bueno, muchachos, como todo está acá en la universidad, les va a quedar mucho para aprender después y quién sabe, pueden volver a tocar algún día a la universidad. Así que con eso y porque mi hija también se llama Violeta, porque soy un admirador de Violeta Parra, creo que Arriba, Quemando el Sol de los Petinelli es una tremenda canción, así que me encanta recordar esos tiempos. Vamos con los Petinelli entonces. Y ahí Petinelli, Violeta Parra. Y volvemos en un par de minutos acá en esta tarde de día martes en Hágase la Luz para que contestar las preguntas que nos quedaron en el tintero. Así que den un par de minutos y ya estamos de vuelta. Cuando fui para la Pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe, pero allá se me murió. Primero perdí las plumas y luego perdí la voz. Y arriba quemando el sol. Cuando vi de los mineros dentro de su habitación, me dije mejor habita en su concha el caracol, o a la sombra de las leyes el refinado ladrón. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Las hileras de casuchas frente a frente, sí señor. Las hileras de mujeres frente al único pilón. Cada una con su balde y con su cara de aflicción. Y arriba quemando el sol. Paso por un pueblo muerto, se me nubla el corazón. Aunque donde habita gente la muerte es mucho mayor. Enterraron la justicia, enterraron la razón. Enterraron la justicia, enterraron la razón. Enterraron la justicia, enterraron la razón. Y arriba quemando el sol. Y arriba quemando el sol. Si alguien dice que yo sueño cuentos de ponderación, digo que esto pasa en Chucky, pero en Santa Juana es peor. El minero ya no sabe lo que vale su dolor. Y arriba quemando el sol. Me volví para Santiago sin comprender el color con que pintan la noticia cuando el pobre dice no. Abajo la noche oscura, oro, sal y carbón. Y arriba quemando el sol. 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 Oh, oh, oh. Petinellis, Arriba Quemando el Sol, la canción con la que cerramos la primera parte y empezamos ahora la segunda con esta pregunta a ver, cortito, ¿qué hacemos nosotros en materia de eficiencia energética los clientes de casa, de departamento, la señora Juanita, el señor Juan? ¿Qué señales tenemos por parte de estos esquemas de eficiencia energética? Mira,
Desde el punto de vista público, bueno, lo primero es el tema de esto que estamos hablando de las construcciones, de las viviendas, de la aislación. El principal consumo en los hogares, además de obviamente el eléctrico, está asociado a calefacción y obviamente el transporte. Hay un dato bien interesante que yo el otro día lo vi, que es en la canasta del IPC en Chile, la energía representa el 7,5% de este costo total de esta canasta, no es menor, con 9 productos. Entre ellos está la gasolina para moverse los vehículos, la electricidad y el GLP. Principalmente después viene un poquito más lejos el gas natural y la leña, porque el gas natural obviamente son zonas específicas y la leña también otras zonas específicas del país. Entonces, en ese sentido, también es un efecto no menor, un 7,5% de del IPC se va en el consumo energético. Y uno de los principales temas es esta electricidad para iluminación, que cada vez ha ido bajando desde el punto de vista del consumo, porque como decíamos anteriormente, ya tenemos ampolletas eficientes, Claro. pero sí en el tema de la calefacción es donde nosotros tenemos un gran desafío como país. Tenemos unas oscilaciones térmicas a lo largo del país bastante grandes, y creo que desde ese punto de vista, la gente tiene que ayudarse en tomar medidas prácticas desde el punto de vista de la aislación, hacerse consciente de cómo climatizar. Bueno, los termopaneles todavía son bastante caros, pero cuando decide la compra de algún artefacto, ser consciente de los etiquetados. Ese es un trabajo que lleva ya cerca de 10 años en Chile y prácticamente todos los artefactos están etiquetados, además del sello de la SEC de seguridad. Y creo que eso tiene que uno ser consciente, de que cuando compra, además de por lo bonito, tanto el vehículo como su artefacto, sea consciente de que ese valor que le está entregando el Estado, desde el punto de vista de la información, lo tome y lo utilice porque es para su beneficio, desde el punto de vista de tener menores costos y obviamente tener un menor impacto en el consumo a nivel nacional y de emisiones. Y aportar en este desafío de descarbonización y de carbono neutralidad que buscamos como país. Bueno, sí, aportemos todo, ese llamado. Súbanse a la bici, súbanse al metro. Es importante, así nos salvamos un poquito más también. Oye, Mauro, un poquito más para atrás, volvamos un poco atrás en tu experiencia en la Comisión Nacional de Energía. Y este tema también de la eficiencia energética probablemente tiene mucho que ver con gestión de la información, ¿no es cierto? Hablábamos, Danilo delante mencionaba, lo que no se mide no se mejora. Y en ese sentido tú lideraste bastante iniciativas súper importantes como energía abierta, benzina en línea, ¿cierto? Que uno lo usa en el celular. Un poquito si nos cuentas cómo se fueron forjando dichos proyectos y cuál es la evaluación que ha hecho de ellos después de estos años de ya en servicio. Sí, bueno, hay que ir un poquito a la historia. Yo me acuerdo del 2014, estaba viendo afuera y tuve un llamado telefónico del el ministro Pacheco en ese momento, que había sido recién. Me acuerdo de ese llamado porque me dijo: oye, Mauricio, tenemos un tema y me gustaría sumarte a un desafío. Y me acuerdo que ese desafío era que él me decía: mira, nosotros queremos hacer nuevas políticas públicas, pero para hacer una buena política pública lo principal es un buen diagnóstico, ¿no es cierto? Y para hacer un buen diagnóstico se necesita información. Entonces me contaba que cuando él llegó, preguntaba un dato, no sé, estamos hablando de generación, al ministerio le daba un número, el coordinador le daba otro número y la CNE le daba otro número. Entonces me decía, necesitamos obviamente estandarizar la información, no solamente para el uso interno, sino que también para generar confianza en los mercados. Estábamos hablando en ese momento de de los nuevos procesos licitatorios en donde queríamos aumentar los niveles de competencia y atraer inversionistas, pero para eso necesitábamos confianza. Y era una de las partes, y por eso en ese momento desarrollamos esta plataforma de datos abiertos que lo que buscaba era que, además del trabajo interno estandarizado de los datos, pudiera darle valor y confianza a quienes quisieran invertir en el país. Entonces me acuerdo que me tocó hartos viajes de gira buscando inversionistas y mostrándoles que estaba toda la información transparente, los costos, los procesos participativos, qué necesitaban para invertir en Chile y que podían tomarlo y reutilizarlo. Y también buscaba esa plataforma en ese momento poder generar valor con los datos. No queríamos solamente que muchos procesos del sector energético en general necesitan de mucha información y muchas veces información queda guardada en el PC del profesional que lo utiliza y puede tener un tremendo valor para la industria, para los consultores, para la vida civil que necesita reutilizar esa información y generar valor. Y por eso después empezamos a hacer medidas como, dando el ejemplo, entre comillas, como benzina en línea, la app, calefacción en línea, de reutilizar esa misma información pública, entregándole valor a la ciudadanía para una mejor toma de decisión y que buscar obviamente las bencineras más baratas, donde podía encontrar el GLP más barato, etcétera, etcétera, en cada uno de los puntos. Ese era el objetivo.
Lo que sí nos sirvió bastante, porque además fue bastante replicado en ese momento, porque se creó minería abierta, después economía abierta, una tendencia que creo que después con el tiempo se empezó a diluir. No sé si hubo tanta consistencia desde la autoridad hacia arriba, y yo lo veo ahora más encima en el contexto político que estamos viendo, donde es mucho más necesario que exista mayor transparencia, y mientras más datos abiertos podamos publicar de los procesos del Estado, más confianza vamos a generar en la ciudadanía. Eso fue bien entretenido. Se hicieron reportes, hicimos anuario. No había un anuario estadístico hace como 20 años, me acuerdo. Incluso terminamos generando la primera plataforma de blockchain, me acuerdo, que era con el objetivo de dar certeza de la información. No era solamente publicarla, sino que hacernos cargo de que esa información estaba respaldada y no iba a ser manipulada. ¿Por qué? Por ejemplo, a mí me pasó con consultores que me decían, oye, si yo tomé un dato público, hicimos proyecciones, invertimos en esto, después fui a ver el dato y ya no estaba. ¿Qué pasó? O me lo cambiaron. Entonces, había toda una historia, y lo que hicimos fue como darle valor que si se iba a modificar, se iba a informar, iba a tener una cadena de historia. Y ahí me acuerdo que fue algo bien interesante, porque ahora lo he visto reflejado en otro producto que lleva el coordinador. Tuvimos las primeras reuniones con el coordinador para bloquear el atributo renovable, que es lo que ahora renova. Bueno, ahí partió porque como teníamos esta plataforma, hicimos el ejemplo para poder certificar los atributos renovables que no son tangibles, básicamente. Así que fue una muy linda experiencia, aprendí mucho en ese periodo. Bueno, ahí Danilo nos conocimos bastante trabajando juntos en la CNE, pero sí, yo creo que es algo que debería potenciarse más en el contexto que estamos viviendo de desconfianza a nivel nacional, en donde los datos abiertos y la reutilización de la información es muy, muy importante. Ahí, anécdota, el que ya las estadísticas antes de que llegara Mauricio éramos nosotros, por lo del departamento eléctrico. Y era como, por fin alguien se va a llevar esto, que no nos gustaba hacerlo. Y Mauro llegó, oye, voy a agarrar, toma las estadísticas, llévatelas, porque para nosotros, según nos quitaba tiempo para otras cosas importantes, y con retrospectiva ahora dicen, chuta, había un potencial enorme, era una pega muy importante, y todos los que estamos acá seguimos mirando esas páginas porque nos dan información, como tú decías, llegábamos a 3 o 4 números distintos dependiendo a quién le preguntamos, y ahora por lo menos hay una parte donde se concentran, así que falta de visión de nuestra parte en su momento. Pero siempre hubo apoyo, así que pasemos un poco a lo que estás haciendo ahora, Mauro. Tú estás en Roda, donde están haciendo hartas cosas aparte de la eficiencia energética, proyectos, comercialización y también temas de hidrógeno verde. ¿Cómo han visto esta expansión a distintos rubros del sector energético? Y ahí amarro la pregunta, porque hace poco tiempo aterrizó Abastible como socio de ustedes, o no sé cómo es la figura, pero Abastible está ahí con Roda. ¿Qué cambios se produjo en la empresa cuando llega un grande en materia energética ahí a las reuniones de coordinación? No sé cómo decirlo. A la reunión de directorio. Claro. Sí. Actualmente, bueno, Roda Energía, nuestro sueño con mi otro socio Rodrigo Valderrama era crear una empresa que fuera, no puedo decir la otra marca, porque es como que siempre yo estando en Berlín, me acuerdo, y en Berlín la frase es: somos pobres pero sexys. Entonces nosotros queríamos ser un NLX pobre pero sexy. Entonces, y para eso teníamos que poder hacer todas las cosas que hacía una empresa de tal magnitud como un Enel, que tiene una visión bien interesante de futuro y es súper proactivo. Entonces nosotros lo que queríamos hacer era ser una empresa de soluciones energéticas sustentables. O sea, poder apoyar a las empresas desde la demanda o desde la producción en toda la sustentabilidad de ellos, ¿ya? Desde la materia energética. Y por eso empezamos a ver que la materia de sustentabilidad no tiene que ver solamente con la electricidad, sino que tenía que ver con las emisiones, incluso el agua, que también ya estamos trabajando en temas de agua, que está totalmente conectado con la energía. Y ahí empezar a apoyar al cliente en todo ese proceso, acompañarlo hasta que sus estándares de SGE, no sé si han escuchado los estándares de SGE, que son los reportes de sostenibilidad que hacen las empresas, sean lo más consistentes
y prácticos posibles, porque la idea es que vaya desde el tornillo hasta la toma de decisión del director. Ese era nuestro objetivo. Ahí se nos sumó Abastible. Abastible actualmente el propietario del 70% de la empresa, con el mismo objetivo, también de apoyarnos en que sus clientes en un inicio puedan evolucionar en temas de sustentabilidad energética, y obviamente no solamente pensando en el gas, sino que en las múltiples soluciones. Ya nos apoyan en soluciones con energía renovable, también son comercializadores de energía, contratos, etc. Entonces estamos trabajando fuertemente en eso, ese es nuestro objetivo. Y como te decía, nosotros cuando entramos a una empresa, hacemos como un barrido de todos sus consumos, y las soluciones son múltiples, ¿no es cierto? Entonces, como son múltiples esas soluciones, tenemos que aprender de muchas cosas. Entre ellos ya estamos desarrollando proyectos de hidrógeno verde, con Cross y Caimi estamos haciendo producción de blending, estamos mezclando GLP con hidrógeno. Ah. Proyectos de electromovilidad logística, no sé, hace poquito tenemos, a mí me gusta mucho más, es más fácil de comentar más que los nombres de los clientes. En la Muni de Renca hicimos el primer camión cero emisión para reciclaje. Hicimos un camión eléctrico en el punto de reciclaje que tiene el consumo para dar la vuelta, reciclar todo, y que fuera cero emisión. Estamos trabajando en baterías de litio hace poquito, en el CESFAM, que fue un proyecto bien bonito, CESFAM de San Nicolás. Tenían un problema, que uno dice, estamos en el 2023, ¿cómo puedo hacer esto? La sala de esterilización y vacunatorio, imagínate el contexto que estamos viendo en vacunatorio, estaba desconectada del sistema de la misma conexión del CESFAM, y tenía cortes continuos, lo que hacía que no se pudieran atender cerca de 30.000 pacientes, porque obviamente si no tienes esterilización no te puede hacer curar nada, y menos vacunatorio. Entonces pusimos un sistema de respaldo con baterías de litio en un pueblito ahí, tienen las mejores baterías de litio y no tienen más de suministro, y así vamos buscando soluciones. Esto pasa también con clientes, en donde, por eso digo que es bien entretenido cuando se suma gente joven a trabajar con nosotros. Como dicen, ya la eficiencia energética, también está esto de que no, como no es tan difundido, o como decía Ignacio, los paneles son más conocidos. Cuando entran se dan cuenta que pueden crecer mucho profesionalmente, porque nosotros decimos la necesidad que va a generar la habilidad, porque cada cliente va a tener una maquinita distinta, esa maquinita que tiene hace 20, 30 años, que solo la mantiene él. ¿Y cómo podemos hacer la eficiencia de esa maquinita? Bueno, tenemos que aprender y seguir creciendo en conocimiento para poder hacerlo más eficiente. Oye, buena, ¿eh? Oye, ahí cortito antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿cómo el modelo de negocio ahí de Rodas? ¿Cómo entran con un cliente? ¿Ustedes lo llaman, lo contactan? ¿Cómo es su lógica? Mira, hay varias formas. Ahora, por ejemplo, la ley, ellos están obligados, así que nosotros los vamos a tocar la puerta. Usted tiene una obligación legal de aquí a 12 meses de implementar un sistema de gestión. El sistema de gestión es lo más amplio, cuando tú ya haces que la empresa tenga un proceso de mejora continua, y por ende todos los años va a estar revisando sus KPI, va a tener que promover nuevas medidas de eficiencia energética, etc. También podemos entrar apoyándolo en la auditoría energética. Una auditoría es como una foto, le sacamos una foto donde están sus dolores, cuáles son las medidas, le hacemos hasta la ingeniería básica de todas las medidas que pueden implementar para reducir su consumo, que es otra forma. Y también con la gestión y administración de contratos. Muchos clientes, y todavía por eso digo, y todavía tenemos la noción de que la energía fuertemente, y la problemática energética es la electricidad, ¿ya? Entonces para muchos clientes es mucho más fácil entrar con la renovación de su contrato. Nosotros lo apoyamos desde obviamente el proceso de acompañamiento para la licitación, buscar un suministro, obviamente ser su contraparte, revisar que sus pagos estén bien hechos, que no tengan problemas, pero ahí a la vez también hacemos un acuerdo de trabajo constante con ellos, y vamos buscando cómo reducir sus consumos, cómo hacerlos más eficientes, elevar sus niveles de seguridad. Nosotros implementamos también fuertemente sistemas de gestión de activos eléctricos, que también es algo obligatorio en el país, de todas las empresas que están coordinadas, porque no se trata solamente de ser eficientes, sino que también ser seguros y aportar a la resiliencia de todo el sistema, porque si no, esto no funciona. Así que eso buscamos. Buena. Somos de esta forma, somos cargantes, de repente nos llegan también, ya que cada vez somos más.
Pero ahí tenemos nuestro equipo comercial que ahí anda llamando y también, no solamente llamando para buscar dinero, sino que para que sean, las empresas muchas veces no saben cómo canalizar sus medidas asociadas a sustentabilidad o reducción de emisiones y cuando se enteran que la principal generación de emisiones viene del lado energético, se dan cuenta que el trabajo con nosotros les es lógico en esa materia. Buenísimo, buenísimo. Oye, Mauricio, volvamos un poquito a los clientes, ¿no es cierto?, a la demanda. Nosotros siempre aquí en el programa, o al menos yo creo que lo hemos dicho varias veces, que sin la demanda es difícil lograr la transición energética. A puras renovables no lo vamos a lograr. Y yo creo que eso hay que concientizarlo, ¿cierto? Y en ese rol, ¿cómo ves tú hoy día, ¿no es cierto?, a la demanda como un agente activo, ¿no es cierto?, ya no pasivo, sino que participando en los servicios complementarios, tomando decisiones en despacho en tiempo real. ¿Cómo crees que deberíamos avanzar en esa decisión, tú que estáis bien metido ahí en la demanda mismo? Bueno, creo que ahí, bueno, nos falta un avance desde el punto de vista regulatorio. Yo siempre he dicho, nosotros tenemos desde que nos sumamos a Bastido, tenemos relaciones con Perú, allá hay filiales, tenemos una empresa partner en Brasil que es comercializadora, que trabajamos fuerte, y siempre destacamos el tema de, por ejemplo, que en ellos pueden vender los excedentes de la demanda, ¿ya? Que cosa que aquí todavía no se puede hacer. Que es un aporte mucho mayor, porque una cosa es lo que yo compro y otra si me queda, fui eficiente o optimicé mi consumo energético, puedo despacharla de vuelta y entregar esa energía al sistema como aporte y poder generar beneficios. Creo que nos falta una mirada más holística desde la oferta hasta la demanda, y he escuchado a Javier Busto hablando también de esto y estoy muy de acuerdo con él. En que necesitamos que sea más sistémico. No puede ser solamente que el proceso de descarbonización esté pensado en cerramos las centrales y no estamos viendo cómo pueden aportar los puntos de consumo en los distintos mismas zonas. Y una vez, esto lo voy a decir aquí, una vez me acuerdo que estaba Claudio Sivert y Javier Busto en un seminario y le dije, oye, el acuerdo de descarbonización debería sumar a la demanda. No puede ser que, por ejemplo, un consumidor como Codelco, que es el principal consumidor de Chile, no esté conectado con esto, porque no se trata solamente de que cuando queramos ir sacando centrales, y lo que ya nos ha pasado, tenemos un año seco, o sea, lo que nos va a seguir pasando, ¿cuál es la solución? ¿Dejar esperar un poco más el cierre de la central? No, tenemos que tener un plan B, C, D, en donde la demanda aporte desde la reducción, desde la optimización, y sea parte donde tenemos esos cuellos de botella, y sumen eso, porque puede hacerlo, puede gestionarlo, pero muchas veces como no es parte de esta solución, no se suma. Entonces nosotros hemos visto obviamente, y uno lo puede ver, que el coordinador eléctrico ha llamado unas licitaciones para estos cortes. Vacía. No ha pasado nada. Nosotros hemos llamado a los clientes en eso. ¿Por qué? Porque creo que hay que generar mucho más concientización, hay que sumar a la eficiencia energética, a la gestión de la demanda en este tema y verlo como una solución más holística, creo yo, en este momento. Allí también con los clientes, como dijiste, se metieron en la comercialización. Hace poco los vi que se metieron a la CEN. ¿Cómo entraron ahí a ese negocio? Mira, o básicamente, ámbito, mejor dicho. Sí. Directamente no somos comercializadores. Nosotros, bueno, la figura comercializador todavía en Chile no existe como ese cuarto actor que muchos esperan. Nosotros ingresamos como gestores y administradores de contratos. Somos como, desde la demanda, apoyamos a los clientes en buscar un contrato lo más, obviamente, efectivo desde el punto de vista de los costos, renovables, que obviamente se puede, pero lo apoyamos desde ese punto hasta la administración con plataformas de gestión de sus KPI y obviamente implementando medidas. Nuestro objetivo a lo mejor no apunta a ir a los grandes consumidores, sino que a los más chiquititos que están muy atomizados. Y aquí es donde, porque creemos que ahí es donde hay un tremendo potencial de apoyo a estas empresas que no tienen dentro de su core del tema la energía, obviamente, o no tienen gente preparada o que ella esté día a día gestionando ese tema energético. Y apoyarlo en ese sentido. O sea, nosotros, por ejemplo, yo le recalcaba algo de antes, el tema de el PNP, que publicó hace poquitos días la CNE, en donde por el PEC 2 estamos estimando nosotros que puede que aumente hasta un 70% el precio de las tarifas a los consumidores o clientes regulados sobre los 500 kWh. Estos clientes de sobre 500 kWh
imagínate el número que estamos hablando, el 70%, son en promedio empresas que están entre 300 y 500 kilos de potencia instalada, más o menos. Estamos hablando de cerca de 38.000 clientes, pymes y medianas empresas, que no pueden pasar a ser cliente libre y tampoco no tienen ninguna otra opción. Y tampoco tienen apoyo para gestionar su energía. Y aquí también aprovecho pasar un dato a la distribuidora eléctrica, que tienen que también ahí apoyar a identificar a esos clientes, porque no sabemos muchas veces quiénes son y no podemos apoyarlos en la gestión, en la auditoría, en cómo puedan enfrentar este desafío, porque están un poco medio manos cruzadas, porque no pueden ir a buscar una nueva contratación, no pueden tener asesores, y están ahí en ese limbo, como digo yo, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos en esa cruzada también de apoyar la baja de potencia, por lo menos para poder apoyar a este grupo de empresas. A lo mejor no todos van a lograr un contrato más barato, pero sí van a poder tener un apoyo desde el punto de vista de la gestión, de la eficiencia energética, de reducir sus consumos no solamente eléctricos, sino de combustible, térmico, las panaderías. O sea, hay mucha empresa que necesita apoyo y creo que esa visión tiene que ser en pos de lo que tenemos como meta país, que es la descarbonización, que es la carbono neutralidad. Entonces no puede ser solamente pensado como isla, o sea, las licitaciones por un lado, los clientes libres por otro lado. No, tenemos que pensar que el objetivo mayor de esto es que tengamos seguridad, obviamente, siempre de suministro, seamos más competitivos económicamente y de la mejor manera ambientalmente, porque estas pymes, estas medianas empresas, de verdad que mueven la economía. Y si uno hace un análisis, me acuerdo yo, el 2014 el Banco Central hizo un estudio de cómo afectaba el precio final antes de la licitación en suministro de clientes regulados, cómo afectaba en el porcentaje de la disminución del crecimiento país. Entonces creo que aquí hay que tener un punto no menor en donde si analizamos cuánto es lo que podemos perder como país por no darle una solución o un apoyo a este sector, pyme y mediana empresa, desde el punto de vista del consumo y el precio de la electricidad. Así que por eso nuestra cruzada es ir a apoyar a estos principalmente en su gestión, en la auditoría, y darle soluciones prácticas para que puedan reducir esos consumos y que su bolsillo no repercuta obviamente en sus tomas de decisiones, en su crecimiento, en el empleo y en otras cosas que pueden ser relevantes para estas medianas empresas y pequeñas. Oye, Mauricio, ya estamos un poco llegando al final del capítulo, y te queremos invitar a nuestra clásica sección que se llama Hacer la Luz, donde tienes un minuto para un mensaje final, no sé, alguna reflexión o alguna cosa que quedó en el tintero, así que el micrófono de nuestro programa es para ti en este minuto de Hacer la Luz. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y en definitiva el mensaje que queríamos dejar es como sobre la eficiencia energética, que fue el punto de inicio que está dando, y que es una energía a lo mejor históricamente no se priorizó, pero que le va a dar mucha oportunidad al país, creo yo, que sin duda es la energía más limpia, la más barata, la que podemos ofrecerle a nuestra sociedad, la que menos impactos ambientales va a generar, y queremos sumar a la mayor cantidad de personas, usuarios y gente que la energía no puede ser pensada como infinita, sino que de utilización, sino que tenemos que primero velar por la eficiencia y hacernos más y más eficientes desde ese punto de vista. Así que muchas gracias por la invitación y nosotros podemos seguir conversando. Tenemos hartos temas interesantes. Eso. Eso, muchas gracias. No, súper entretenida la conversa, Mauricio. Yo creo que es súper importante hablar de esto. Como decíamos al principio, a veces se habla poco y yo creo que hay que hablar mucho más porque es súper relevante, ¿no es cierto?, hablar de eficiencia energética. Así que queremos a ver si armamos otro programita aquí, ¿no es cierto?, asociado. Y ahora, Danilo, ¿con qué nos vamos el día de hoy? Agradecer a Mauro, agradecer a nuestros audio escuchas que nos acompañaron ahora o después en las diferentes plataformas de TX Plus, y nos vamos con un tema. Esto es Muse, se llama Supermassive Blackout, así que vamos a terminar aquí musicalmente impecable este capítulo, no hay que decir. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias, Mauro, y con la gente de Hágase la Luz nos vemos en una semana más, así que un abrazo, chao. Nos vemos, chao, chao.